2, si anda con su mamá, por favor. La página anterior la pueden estudiar. ¿Cómo les fue con la tarea? ¿Hicieron la prueba en la casa o no? ¿Alguien la hizo? ¿Hicieron la prueba? Alguien me dijeron a mí, pero me fue re mal, los niños, me dijo un hermano, los niños me mataron. Y en realidad tenía que ver cómo llegan nuestros hijos, cuál es la percepción de nuestros hijos cuando llegamos a nuestra casa. Si no lo ha hecho, hágalo por favor y hágale la consulta a sus hijos, porque como decía el hermano que me contaba, dice que él no pensaba que los hijos miraran que así llegaba su papá a la casa. Bueno, así que por si acaso para que esté estudiando. Ahí en la página 62 vamos a estar viendo en el día de hoy un padre confirme, reconoce el potencial de sus hijos, y es algo que a veces nosotros, lamentablemente los padres no nos damos cuenta de que es necesario, y a veces lo hacemos, se podría decir, lo hacemos sin querer, pero el problema es que hay que hacerlo con querer. Y quiero invitar a abrir su Biblia en esta noche, en el libro de Juan, por favor. Juan capítulo 14. Juan 14, versículo 12. Dice el versículo 12 en Juan 14, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado. ¿En qué? O sea, si usted se da cuenta, el Señor Jesucristo ese día estaba hablando y le decía: lo que yo hago, se ve glorificado el Padre. Imagínense si usted pudiera traspasar ese pensamiento a sus hijos, que lo que hagan sus hijos va a ser traspasado a los padres. Y hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice justamente que al niño tú lo corrígelo. Dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará. Y está hablando de la instrucción, pero después dice que instruyamos a nuestros hijos para que no avergoncemos o no avergüence a su madre. Todo lo contrario. Si no avergüenzo a la madre, ¿qué hago en la madre? Lo contrario. La honro. O sea, honrar a nuestros padres a través de nuestro actuar. Pero es clave que nosotros justamente le demos ese potencial a nuestros hijos. Si nosotros a nuestros niños empezáramos a hacerlos crecer en su forma de ser, en su potencial, en sus capacidades, se ve glorificado Dios Padre, pero también te ves glorificado tú, por el traspaso que has hecho de la información. Dice el versículo 14: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Mire capítulo 20, por favor, y versículo 21. Estamos hablando del potencial que tenemos que sacar de nuestros hijos, pero a través de nosotros, los padres, influenciando en ellos. Entonces Jesús le dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os. Y nuevamente está hablando de un potencial. Dios veía un potencial en Jesucristo, amén. ¿Y Cristo vio un potencial en ti? ¿Crees eso? Amén. Dice la Biblia ahí en el versículo 20, que diga versículo 21. Entonces Jesús le dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os. Y es por eso que el Señor Jesucristo decía hace un momento atrás, cuando leíamos, y en otros pasajes dice que vosotros, hablando de nosotros, y también los apóstoles en aquel tiempo, harían cosas más grandes de las que Él hizo. Y es increíble cómo nosotros nos podemos mover en fe hoy en día, una fe tremenda comparado a aquellos tiempos,
Quizás no hacemos grandes milagros como aquellos que fueron pocos, pero lo más importante era la fe. Y por favor, ahí en 2 de Corintios, capítulo 5, por favor, y de ahí vamos a leer, a orar, que diga. 2 de Corintios. Segunda de Corintios 5. Versículo 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Y realmente somos una proyección de Dios aquí en la tierra. Nuestros hijos cumplen la misma función, son una proyección de tu familia. Y tú en especial, papá, tienes que pensar que lo que son tus hijos es una proyección tuya. Y no solamente a tus hijos, sino que también en el caso de los que tienen nietos, ustedes ya, los que tienen nietos, yo no tengo esa posibilidad todavía, pero los que tienen nietos, los nietos también son una proyección tuya, porque es la segunda generación justamente de tu familia. Y qué importante si tus hijos, tus nietos, llegaran a crecer en su potencial, porque la influencia la has hecho tú. El Señor quería que así fuera y así lo estableció, trajo niños a una familia. Dios no creó seres humanos y simplemente hubiera seguido creando seres humanos. El Señor creó un sistema maravilloso de reproducción. El Señor le dijo en el libro de Génesis: multiplicaos y fructificad. Estaba hablando de que había que venir más hijos, más familia, pero también tiene que ver con la producción a nivel personal, emocional, como también a nivel de recursos y un montón de cosas. Pero hoy en día nosotros lamentablemente se nos está escapando de las manos, en cierta manera, que hay aquella formación de nuestros hijos. Rara vez hoy en día, y inclusive en tiempos antiguos, hubo un periodo donde se dejó de decirle cosas a los hijos. Fuimos criados muchas veces en algunos hogares, no todos, como yo también, el mío no, gracias a Dios, pero el tonto, el pavo, el no sabe hacer nada, no sirves para nada. ¿Amén o no? Yo conozco muchos hogares así. No vas a ser nadie en la vida. Y a la final, en vez de sacar el potencial de sus hijos, fueron apagando el corazón de sus hijos. Y esos hijos después crecen con un resentimiento. Y hoy en día a veces, lamentablemente, digo yo, no te olvides que tarde o temprano vas a cosechar lo que tú sembraste. Si tú sembraste cosas en tus hijos, no te olvides que algún día vas a cosechar eso, a no ser que Dios haga un cambio tremendo en tus hijos. Pero hoy en día hay muchos padres que tarde o temprano empiezan a cosechar malas cosas de sus hijos porque fueron malas cosas que sembraron. Vamos a estar hablando acerca de eso en el día de hoy, el potencial de nuestros hijos, cómo sacarlo, llevarlo más arriba. Vamos a orar, ¿qué parece? Señor, gracias, Padre, te damos en esta noche por estar aquí en la casa del Señor. Agradecido, Dios, por todo lo que haces por nosotros, por darnos la posibilidad de venir y congregarnos a mitad de semana. Queremos, Señor, que tú nos guíes, nos ayudes a comprender tu enseñanza en esta noche para poder aplicarla en nuestro hogar, sacarle provecho y realmente también proyectarnos en el tiempo con nuestros hijos. Gracias, Padre Dios, por tu santa palabra, la cual nos da la paz justamente para poder seguir adelante. Bendice a nuestros hijos también que han pasado sus clases, acompáñalos y realmente que sea una buena enseñanza para ellos también en esta noche. Gracias, Padre, por todo. Bendice a cada uno. Del que llega cansado, dale fuerzas, Dios. Al que viene del trabajo, anímalo a seguir adelante. Todavía el día no termina. Y sabemos que en tu nombre, en tu casa, se renuevan las fuerzas, Señor. Bendice, Padre, a cada uno. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Un padre necesita entender y necesitamos entender que debemos reconocer el potencial de nuestros hijos. Es indispensable, es vital justamente en nuestros hijos hacer aquello. Yo les leí hace un tiempo atrás en este mismo curso, cuando el Señor Jesucristo llega a donde Juan el Bautista. ¿Se acuerdan dónde llega Juan el Bautista a bautizarse? Y no solamente una vez, dos veces,
El Señor Jesucristo se mete en el agua, no quería bautizarlo Juan el Bautista. A la final le dijo, no, se tiene que cumplir la profecía, tienes que tú bautizarme. Y a la final lo bautiza y se oye un estruendo. Una voz desde el cielo que decía, ¿qué decía la voz del cielo? Este es mi hijo, en el cual tengo. Dígame, ¿qué pasaría si tu papá, tu mamá, desde pequeñito te está diciendo, tú eres mi hijo amado, en el cual yo me complazco, en el cual yo me siento gozoso, en el cual yo me siento satisfecho? Ese día Dios le estaba diciendo a Jesucristo, eres mi hijo amado. ¿Sabes qué produce un hijo que recibe amor o que se le está diciendo constantemente te amo? Una de las dos cosas que el ser humano puede entregar a sus hijos o que Dios puede entregar al ser humano. Por ahí lo escuché, seguridad. No es otra cosa. Seguridad. ¿Conoce gente insegura? Si conoce gente insegura, posiblemente sus relaciones de estarle constantemente diciendo a alguien te amo desde su infancia fueron bajas. Una persona con falta de seguridad por lo regular se siente poco amado, pero una persona con mucha seguridad se siente amado. ¿Quién es clave de los dos, entre el padre y la madre, de darle seguridad a un hijo? ¿Qué decía Eduardo? Pero yo te escuché decir el padre, ¿por qué estás cambiando ahora? No, la respuesta correcta es, depende de la edad, que lo vamos a ver más rato. Porque hay edades de nuestros hijos donde alguno de los dos transmite mayor seguridad que otro en ciertas edades. Lo vamos a ver ya nomás. Así que debe hacerse de acuerdo a cada etapa de la vida de sus hijos el transmitir el potencial. Debe hacerse según los dones y talentos de sus hijos, que hace un tiempo atrás hicimos también, y lo vamos a ver más rato también, no algunos dones y talentos, sino algunos tipos o formas de hijos. Todos nuestros hijos tienen ciertas características. Yo tengo 7, ¿dónde escoger? De los 7 que tengo, hay características totalmente independientes la una de la otra. Entonces, por ejemplo, hay uno que es iniciador, y el iniciador tiene algunas características. Otro no es el iniciador, sino el ejecutor muchas veces de las cosas. Entonces uno da la idea, el otro la ejecuta. ¿Ha visto eso, no? En los hijos. Ahora, ¿yo trato de la misma manera al iniciador que al ejecutor? No. ¿Por qué yo tengo que sacarle el potencial al iniciador? El iniciador es el de las ideas. Pero es malo muchas veces en ejecutar cosas, entonces necesita a su hermano, un compinche, que las termine. ¿Amén o no? Y adivinen a quién siempre terminan pillando. Al ejecutor. ¿Y la mamá quién castiga más? ¿O el papá? Al ejecutor y el iniciador. Bueno, vamos a estar viendo eso ya nomás. Debe hacerse según la identidad de género, ¿ya? Y bien ocupada esa palabra, identidad de género. ¿Ya? Porque la verdadera que yo veo en la Biblia, Dios dio una identidad de género, hombre y mujer, simple. Dios la marcó así. Y les da libertad para pasar a la siguiente etapa de su vida, que podríamos llamarle su destino, lo vamos a estar hablando. Pero el Señor dijo en su palabra, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún. ¿No es el deseo suyo de sus hijos? Por lo menos es mi deseo. Yo quiero que mis hijos hagan mejores y mayores cosas de las que yo he hecho. ¿Usted quiere lo mismo, no? Y no me estoy refiriendo a temas materiales, pero por ejemplo espiritualmente, me gustaría que espiritualmente mis hijos llegaran más lejos espiritualmente que yo. Y en otras áreas. Por eso la importancia de estar confirmando con nuestra voz, con nuestra boca. Por eso yo veo maravillosamente esos dos pasajes donde dice, he ahí mi hijo amado en el cual tengo, pero dice, una voz del cielo. No dice un pensamiento, no, una voz del cielo que decía, he aquí mi hijo. Era Dios hablando de Jesucristo. Y lo dijo
a lo vivo. Entonces yo pensaba, ¿basta con hacerle así al hijo? ¿Basta con hacerle así en la espalda? ¿Cuántos hacemos eso? Vamos a estar hablando de eso. ¿Por qué tenemos que confirmar y reconocer el potencial también, no solamente de nuestros hijos, sino a nuestro alrededor, de Nuestra Señora? Nuestra Señora tiene un potencial realmente maravilloso, en el caso mío. Y reconocerlo de vez en cuando. Entonces, en un minuto cortito, mira algunas ideas en un minuto para los que están tomando notas o están guardando. Ahí en su hoja están anotando, marcando un ticket. Cuando usted ve algo positivo, alabe a la persona inmediatamente. De inmediato. Cuando usted ve algo que su hijo hizo, alábelo inmediatamente. Cuando ve que su señora hizo una acción independiente, la que sea, pero que fue buena, inmediatamente, y al minuto. ¡Qué bien te quedó! Cuando te sirven el plato en la mesa y apenas lo pruebas, recién lo pruebas, ¿qué vas a decir? Depende del caso, pero la gran mayoría, ¿qué va a decir? ¡Oh, qué rico te quedó! ¿Sabes qué está dando? Seguridad. Carolina, yo te doy seguridad con el almuerzo. ¿O inseguridad? Pero dilo nomás, no hay problema. Es que no me afecta lo que... Con esa respuesta no me afecta, quiere decir que yo no le doy seguridad, sino que la lleno de inseguridades. Ahora tiene que probar usted el plato también para llegar a esa opinión. Pero dígale a la persona que ha hecho bien y sea específico. Muy bien te quedó el dibujo, hijo, si está dibujando. Son por si acaso, son cosas que son tan sencillas, pero que realmente Dios las creó para confirmar justamente y dar seguridad e identidad a nuestros hijos. A veces nuestros hijos hacen algo espectacular y nosotros lo damos como que es natural. Pero porque es natural pensamos que no se debe llevar un excelente. O hay algunos papás que son más bíblicos y dicen, sí, es inútil, lo que debías hacer hiciste. No es tan así. Tenemos que ver el potencial de nuestros hijos. Díganle a las personas que usted se siente muy bien por lo que ha hecho, cuéntele lo que hizo, ayuda a la organización y a las demás personas que ahí trabajan. Deténgase un momento en silencio para que ellos puedan sentir lo bien que usted se siente. Anímese a hacer lo mismo. Apriete la mano de la persona o tóquele de manera que sea claro que usted apoya su éxito, la organización o lo que sea. O sea, basta con, oye, excelente, muy bien, y le dan la mano. Todas esas cosas activan el corazón de las personas que están trabajando con ustedes o en especial de sus hijos. Pero confirme el potencial según las edades de ellos. Por favor, ahí vean para los que están viniendo por primera vez. Si ustedes pueden ver las edades que los estudios nos demuestran y que inclusive la Biblia y algunas cosas que ustedes van a decir, pero eso está en la Biblia. Usted si empezar a analizar y a estudiar los contextos de cómo se enseñaban los niños en la Biblia, se va a encontrar algo muy similar. Por dentro de la formación judía, el niño estaba con su mamá hasta los 5 años, en formación judía. Ningún niño aprendía de la Biblia o aprendía de un maestro de la ley o alguien hasta que no cumpliera 6 años. Cuando un niño cumplía 6 años recién podía sentarse junto a los varones y empezar a ser enseñado por algún doctor de la ley, un maestro, un rabí, pero no antes de eso. Y hoy en día con los estudios que hay nos demostramos, mira, por eso, porque para un niño la parte fundamental, el impacto que va a tener en su vida va a ser su madre desde que nace hasta los 5 años. Entonces, si vamos a ver el potencial y sacar el potencial de nuestros hijos, ¿quién es clave de estar animando a esa edad? La mamá. Y tenga cuidado, en especial madres que trabajan y tienen hijos pequeños. Ese es el riesgo que hoy en día a veces se corre. Que muchas veces las mamás están en el trabajo y los niños pierden eso. Pierden que la mamá le esté diciendo en el día o dentro del tiempo que están con alguien,
reciban este halago. Ahora, ¿lo puede hacer la abuela? Si se queda con la abuela, ¿lo puede hacer la abuela? Sí, porque el impacto no es necesariamente de la madre, sino del género. Entonces, si la mamá no está, ¿quién puede hacerlo? La abuelita, una tía, alguien cercano que sea mujer. Porque alguien, la otra vez me preguntaba, pastor, y si yo me llevé a mis niños, nos separamos, me quedé con los niños. Busque, ¿y qué decía yo? Pero ojo, busque a alguien que haga la función, no alguien que reemplace a su madre. ¿Me comprende? Porque hay un varón que dice, hoy mi hijo necesito de buscar una pareja para que cuide a mi hijo. No busque una pareja para llenar un espacio. Eso lo puede hacer perfectamente otra mujer y no necesariamente teniendo una relación contigo para llenar ese espacio. ¿Ya? Lo puede hacer alguien. Desde los 6 años hasta los 11 años, el impacto es del padre. Ahora, ¿cuáles son las áreas que uno tiene que sacar el potencial a nuestros hijos desde los que nacen hasta los 6? La parte intelectual. La parte intelectual. Desde los 6 hasta los 9 años son las capacidades básicas. Y del 9 a 12 la física. Y el impacto que va a ser preponderante en esta vida van a ser los padres. Llega el papá, el hombre. Desde los 12 hasta los 18 años, el impacto mayor van a ser los amigos. Y es ahí la otra vez cuando yo mencionaba, y lo hemos estado retomando en nuestras enseñanzas, cuando tus hijos lleguen a los 12 años, hasta los 18 años, tú puedes afectar la vida de tu hijo, pero siempre y cuando tú te involucres con los amigos de él. Entonces, si mi hijo tiene, hoy día tengo hijos aquí, por ejemplo, el ejemplo más clásico que tengo yo en esa edad es que está entrando a esa edad es Danielito. Danielito para uno, Daniel para él, Daniel ya. Entonces, ¿qué pasa? A esta edad es donde nosotros tenemos que, papá, el fin de semana puedo ir con mi amigo a tal lugar, vaya. Papá, ¿puede ir mi amigo a quedarse el fin de semana? Que venga. Papá, ¿podemos invitar a almorzar? Vaya. Papá, vamos a ir de vacaciones, podríamos llevar a mi amigo, llévelo. Cuando usted logra conectarse con su hijo, porque está siendo parte a su amigo de su familia, te aseguro que tu hijo te va a respetar a ti muchísimo. Y no solo tu hijo, el amigo de tu hijo. Y en especial cuando el amigo de tu hijo, que no se ha desarrollado en estas áreas, ni ha tenido un papá en esa área, también puede volver a retomar justamente aquello. Y yo conozco y he tenido la oportunidad de ver jóvenes que respetan más al tío, al papá de su amigo, que a su propio padre. ¿Por qué vino a llenar esa área? Y lo dije la otra vez en otra enseñanza. Y a veces tus amigos te frenan a tus hijos por respeto a ti. Oye, vámonos porque el tío se va a enojar. Y el hijo realmente está diciendo, no, quedémonos. No, el tío dijo a tal hora, así que volvamos. Y a la final tu amigo, como tiene la influencia sobre tu hijo, vuelve y hace que las normas se cumplan. Por eso no deje afuera a sus hijos a esa edad. Trate de compartir con ellos, trate de invitarlo a almorzar a los amigos de su hijo. Y el gran problema que tenemos, que uno ve hoy en día, es que a veces los papás no tienen idea con quién se juntan sus hijos. Y a veces le quitamos hasta la compañía a nuestros hijos porque vemos que ellos o los amigos no son buenos amigos. Pero ¿sabe por qué no son buenos amigos a veces? Porque no tuvieron buenos padres. Y nosotros podemos jugar un papel ahí fundamental. De los 18 años a 19 hasta los 21 o 22 años, el impacto es del padre nuevamente. ¿Por qué? Porque a los 18 años, en nuestra región en especial, viene el cambio de mentalidad desde un joven ya a una persona adulta. Entonces necesitamos justamente estar remarcándole y dándole la identidad a nuestros hijos a esa edad
Y después viene de los 22 en adelante el impacto cultural o de formación que nuestros hijos tienen. Es ahí, yo siempre he dicho en otras enseñanzas, de los 22 en adelante, si tienen oportunidad de que sus hijos viajen, vayan a otros lugares, conozcan otras culturas, otras regiones, se empapen de otras cosas, sus hijos van a crecer, pero de una manera tremenda. Pero por lo regular nosotros sacamos a nuestros hijos a viajar, a pasear, cuando nuestros hijos tienen 3, 4, 5 años. Ahí no sé, ¿a dónde está Benjamín? Por ahí, está Benjamín por ahí. Hasta ahí arriba, en la altura. Benjamín, te llevamos a Chiloé. ¿Te acuerdas de Chiloé? ¿Qué te acuerdas de Chiloé? Dilo fuerte si te acuerdas algo de Chiloé. De un lomo a lo pobre que comí. Mire, nos gastamos un dineral en un viaje 2 semanas para el sur, ¿y de qué se acuerda? De un lomo a lo pobre. ¿Y el lomo a lo pobre lo puedo conseguir allá en la orilla de la playa? Pero gasté una millonada de plata, comida, millonada, para ir allá al sur, Castro, Chiloé, todo eso, y lo único que se acuerda es un lomo. Entonces yo no sabía de esto. Entonces al final yo le digo, ¿ven? Entonces hoy en día si mi hijo ahora que tiene 20, está ahí mi hijo en los 20 años, y si tengo la oportunidad de llevarlo a un lugar o que viaje a algún lugar, ahora te aseguro que él se va a acordar. Entonces trate de hacer eso. Las giras de estudio, ¿cuándo las hacían? En los tiempos antiguos. No hablemos de los tiempos de ahora. Salíamos de cuarto medio y nos hacíamos una gira de estudio. En cuarto medio. O quinto alguno. Y te aseguro cuando hacías esos viajes de cuarto, quinto medio, ibas a otros países, otras ciudades, era maravilloso. Hoy en día nuestros jóvenes salen de octavo y se van a Brasil. Octavo. ¿Y de qué vuelven de Brasil? ¿Qué aprendieron en Brasil? ¿Qué aprendieron en Argentina o otros viajes? No, la pasamos bien con los niños. Claro, la pasamos bien porque están en la etapa de ¿qué? De social. Entonces, no es el viaje ni la cultura de Brasil, sino es el compañerismo. Entonces, ese viaje está bien fundado porque pasan tiempo con sus compañeros, pero no lo marca culturalmente. Solamente lo marca social. Ya, por si acaso. Descubra en ellos los dones que la sociedad generalmente no valora. Hoy en día la persona, los valores cristianos, el mundo no lo está valorando. El valore al estilo único que tu hijo posee y con cuál estilo social de tu hijo y valora de acuerdo a esto. Mire por favor una tablita que va a aparecer ahí. Cuando uno mira la Biblia y estudia personajes en la Biblia, hay algunos personajes que son de una manera, como por ejemplo los hermanos del trueno. ¿Ha escuchado hablar de los hermanos del trueno? Tremendos esos hombres. Tremendos. Eran bravos. El apóstol Pablo también bravo. Pedro también bravo en su momento. Pero, por ejemplo, Jacobo es uno de los pensantes, de los líderes pensantes. Era el que siempre es el que comandó todas las reuniones de los apóstoles, el que hacía de, ¿cómo se llama? El modelador, el moderador de las reuniones, Jacobo. Pero a Jacobo no lo veo siendo usted enérgico ni nada. Él arriba mirando, meditando. Otros, Pedro sacaba su espada, cortó la oreja. Bueno, nuestros hijos son algunos iguales, ¿sí o no? Hay hijos que son más así, otros acá. Pero mire, veamos algunos. Vamos a encontrar que hay, en nuestro mundo nos vamos a mover de diferentes maneras. Vamos a tener hijos que se abocan más a las tareas, otros a los que inician, otros a la gente y otros a las reacciones de todo lo que sucede. Pero vamos a ver los hijos que asumen el control. Hijos que tienen el control. Son hijos que son enérgicos, les gusta el debate, son críticos, organizados, planean, son estratégicos, proactivos, tienen metas y razonan. En cambio hay otros hijos que son de inspirador, tienen la motivación, son visionarios, facilitan,
son promotores de generar innovación, persuasión, carismático, entusiasta. Después usted tiene a los hijos que son medios calculadores, detallado, práctico, específico, preciso, les gustan las reglas, los estándares, ser perfecto, caen en el perfeccionismo, controladores. Los riesgos son limitados, son exactos en fechas, ponen límites, son importantes y son cortés. Los que apoyan son de armonía, simpatizantes, pacientes, leal, trabajo en equipo, sereno, relajado, estable, apoya, seguridad, amistad. Si usted pudiera ver a aquello, y usted podría identificar a uno de sus hijos ahí. ¿Podría mirar a un hijo que es el que asume el control de los hijos? ¿Conoce a uno que es inspirador? Son ejemplos que da, por ejemplo, por si acaso, los estudios. Hay otros estudios que dan más nombres, pero eso es lo comúnmente. Y realmente nosotros como papás, padres, tenemos que comprender que tenemos que sacarle provecho a aquello. Mire por favor en el siguiente cuadro. Cuando usted tiene hijos, según sus características, si su hijo es motivador, inspirador, es de apoyo, calculador, lo valioso a los demás, ¿por qué? El motivador inicia el cambio, el inspirador crea entusiasmo, el apoyo construye relaciones y el calculador busca la excelencia. Cuando es motivado, el motivador se motiva por los resultados, por los retos, el inspirador por el reconocimiento y la afirmación, el de apoyo o las relaciones, la armonía del grupo, y el calculador por la excelencia y la calidad. Dese cuenta, si usted pudiera mirar esta tabla, no le digo que tiene que estar con esa tabla todos los días, mirar a sus hijos, pero si nosotros empezáramos a potenciar según las áreas de nuestros hijos podrían inclusive llenarse más de seguridad. La fortaleza que tienen los motivadores son fuertes hacia las cosas. El inspirador motiva a la gente. El de apoyo o el trabajo en equipo, su fortaleza, y el calculador es que es preciso. Pero las debilidades, el motivador, insensible, impaciente. El inspirador, impulsivo, no es suficiente, detallista. El de apoyo, sin iniciativa. O sea, yo siempre he dicho eso, el que es apoyo, a él no se le va a ocurrir nada. ¿Conoce algún hijo así? ¿Conoce algún hijo que no se le ocurre nada? ¿O le ha dicho usted a un hijo, no se le ocurre nada? ¿Conoce alguno? Yo tengo uno. En cambio, el calculador, muy detallista, pierde la noción del tiempo. El motivador puede mejorar en escuchar, el inspirador en hacer una pausa, iniciativa y decisión. Por eso es necesario confirmar el potencial de sus hijos. ¿Cuántas veces usted está motivando a sus hijos hoy en día? Es una pregunta que le hago abierta. ¿Cuántas veces está motivando a sus hijos? ¿Cuánto tiempo gasta en motivar a sus hijos? Pregunta. ¿Motiva a sus hijos? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? ¿Pero cuánto tiempo? Si hablábamos de tiempo, ¿cuánto tiempo gastas en el día en motivar a tus hijos? ¿10 minutos? ¿20 minutos? ¿1 hora? ¿5 minutos? Ponle un número. ¿No quieren poner número? 4 horas motivando a sus hijos. ¿Ya? No, la pregunta es ¿cuánto usted motiva a su hijo? No, pues mi hijo puede estar todo el día conmigo y yo no lo motivo nunca. No, el tiempo que pasa con sus hijos. Estoy hablando del tiempo que usted le dice algo positivo a sus hijos y que saca el potencial de sus hijos.
¿Por qué te aseguro? Y te aseguro por lo que uno estudia, es que gastamos el mínimo. El mínimo. Y gastamos más tiempo en cosas triviales que en motivar a nuestros hijos. Pero tiene que ser ayer o uno establece. Por ejemplo, mi hijo, yo hablo con él por teléfono todos los días, pero no todos los días conversamos acerca de ciertos dialones que para iniciar la semana. ¿Ok? Pero el resto de la semana conversamos preguntándonos como ahí como se ha presentado. Sí, por si acaso, si quieren responder bien esta pregunta, estudien la clase anterior a esta, donde habla de que nosotros, nuestra forma de impactar la vida de nuestros hijos tiene que ser consciente y con tiempo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos la mala costumbre de gastar tiempo en otras cosas. Mi hermana dijo, no lo llamo por teléfono. Y por ejemplo, la clase anterior decía, nunca ocupe la pregunta, ¿cómo están? Es una mala pregunta si yo quiero inspirar a mis hijos. Porque el cómo están ¿en qué? Es muy general. Sí, y tú lo has dicho bien, lo estás motivando. Pero yo estoy hablando del potencial de nuestros hijos y no motivar a nuestros hijos. Cuando Dios dijo, cuando Dios se refirió a Jesucristo, no le dijo, vamos, tú lo puedes hacer, vas a ir a la cruz, pero lo vas a hacer bien. No, le dijo, he aquí mi hijo. Hijos maravillosos, despierten. Hoy día va a ser un gran día para ustedes. Son lo mejor que me han pasado. Es que lo que pasa es que eso es lo que estoy tratando de hacerles ver. Yo no motivo a mi hijo. Yo inspiro a mi hijo. Y la motivación es solamente un estado psicológico. Cuando yo motivo a alguien, es simplemente un estado anímico. Por eso es una motivación anímica. Lo que Dios quería es que usted en su interior sintiera seguridad, significancia a la hora de que usted ve el potencial de nuestros hijos. Y eso es lo que justamente, a eso va la pregunta que estoy haciendo, es que los estudios demuestran que nosotros no les decimos muchas palabras que saquen el potencial de nuestros hijos, solamente motivamos. Y la motivación no es suficiente. Pero la motivación no va después porque uno puede motivar a sus hijos a hacer muchas cosas, pero también puede uno también que ellos se pueden desarrollar los esfuerzos para que ellos lo puedan desarrollar. Por ejemplo, la motivación, tú lo motivaste a hacer tu cama. ¿Amén? Esa es la motivación, que haga su cama. El potencial, qué bien te quedó hecha la cama. Aunque le haya quedado más o menos, ¿no? Porque nunca uno le va a quedar como uno quiere, ¿sí o no? Yo a veces hago la cama y mi señora me dice, mi señora, viene y me la desarma, el arma otra vez. ¿Por qué no? Como ella quiere. Cuando hablamos del potencial, por eso le estoy tratando de centrarnos, Dios en nosotros, hay muchos pasajes que Dios dijo que somos más que vencedores. Cuando está hablando de que somos vencedores, punto. Pero, yo te digo, pasamos mucho tiempo a veces motivando a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos van a la escuela, la motivación depende de la meta. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan del dibujo de la semana pasada? ¿Qué motiva a un niño? La meta. Pero ¿qué inspira a un niño? Son las palabras que llegan al corazón, no la meta. Y cuando Dios habla a nuestro corazón, es justamente cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, porque Dios hablando a través de su palabra es la que llena nuestro corazón y a nosotros nos hace justamente mejorar. Pero Dios justamente, lo que veo yo en la palabra de Dios,
es que Dios, cuando yo te decía, si tú creas mucha motivación en nuestros hijos, metas o objetivos, tiene el riesgo. ¿Se acuerda del riesgo cuando usted genera expectativas? El riesgo de frustración. No solo de Dios, que no la tiene, sino del joven. Porque si yo le digo a mi hijo, haz la cama, y la hizo más o menos, y yo le digo, excelente, te quedó muy bien, pero la próxima vez te va a quedar mejor. Lo estoy animando. Pero a la final estoy viendo el potencial. El potencial de él, tú puedes dar más. Tú puedes. Por eso, mi hermano, tenga cuidado justamente entre la motivación y el potencial según la identidad de tu hijo. Cada hijo tiene un potencial tremendo. Lo veíamos la semana pasada y el domingo lo repetí. Cuando Jesucristo dijo en Hechos 1, y recibiréis poder, tienes el potencial. Cuando el Señor dice, y vosotros haréis mejores cosas que las que yo he hecho, porque tienen el potencial. La motivación es necesaria conforme a las metas, pero no el potencial interno de nuestros hijos. Por eso, cuando dice ahí, ahí estamos leyendo, dice, los padres constantemente deben reconocer la individualidad de género de sus hijos. Cada vez usted tiene que estarle diciendo a su hijo que es un varón, porque le estoy transmitiendo identidad. Yo lo he dicho otras veces, inclusive a mi hija Martina, que es la que tengo más grande de las niñas, yo siempre le estoy diciendo, qué hermosa te ves con esa falda, eres una señorita. Mire, me da lo mismo se ponga pantalones o no se ponga falda, da lo mismo. La clave es señorita. ¿Qué estoy marcando? Su género, su identidad, y a la vez le estoy diciendo hermosa. ¿Sabe qué aumenta? La seguridad. Entonces estoy marcando identidad y seguridad en una frase solamente que un padre da. Y ahora si yo le digo, oye, que lo haces bien, y yo creo que tú podrías llegar más lejos haciendo esto, estoy viendo el potencial de nuestros hijos. Pero tenemos una generación, lamentablemente, que por nuestra formación muchas veces no se nos dice lo mejor, sino lo peor. ¿Qué es lo primero que mira cuando al primer semestre le entrega la libreta de notas de su hijo? ¿Los azules o los rojos? Es por nuestra naturaleza. ¿Sí o no? Y me pasa a mí muchas veces, en especial con uno, que es lo que más se ve rojo que azul. ¿Amén? ¿Hay algunos hijos así? Pero me acuerdo de ese mismo hijo que yo un día enseñando y él me escuchó. Ese mismo hijo un día me dijo a mí, papá, tú mismo enseñaste que a ti te tiene que importar lo azul, no lo rojo. Se estaba aprovechando del pánico, sí, pero... No, sí, es en realidad. Porque son los estereotipos que a nosotros nos ponen. Por si acaso, son estereotipos que a nosotros nos ponen. Mire, por favor, vamos a Juan 1. Dice Juan 1:1, dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. O sea, vemos a un hombre igual que tú y yo, Juan. Este vino, ¿para qué vino? Para dar testimonio, para que diese testimonio de quién.
Entonces, dése cuenta, yo te estoy hablando de Juan el Bautista. Dios lo trajo para algo. O sea, tú tienes a tu hijo para algo. Y dice, y este vino para dar testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él, tu hijo no eres tú. Nunca no puedes comprar tu hijo a ti. Pero Dios estaba trayendo un hombre para que diera testimonio de lo que el Padre le había dado, comillas, su Padre creacional, pero para que se transmitiese. Y no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, ¿qué dice? Potestad. Potestad, poder, potencial de ser hechos hijos. Entonces Dios, cuando a ti te vio, mandó a Juan el Bautista para sacar el potencial o llegar a ser a un hijo que tuviera la capacidad de entendimiento de que era un hijo de Dios. Y es exactamente el mismo modelo que Dios ocupa de él hacia nuestros hijos. Por eso después cuando todos estos pasajes se unen con el que el Señor dice, ustedes de vosotros haréis más proezas de las que yo he hecho, porque el potencial ha ido pasando de generación en generación. Pero también puede pasar lo contrario, que se despotencie. Y a veces por nuestras palabras. Dice la Escritura en el libro de Proverbios, lo que tú dices o lo que tú hablas, lo que está en tu corazón, tal es. Hay que tener cuidado con nuestras palabras, como para bendecir o como también para maldecir. Como para decirle a un hijo muchas veces que no le decimos nada y por eso tenemos hijos inseguros o tenemos un hijo que se potencia. Por eso nosotros, dependiendo de la edad, vamos a ir marcando el potencial de nuestros hijos, su identidad de nuestros hijos, la masculinidad o la feminidad de nuestros hijos. Tenemos que irla marcando. Y llega a una edad, inclusive, que lo vamos a estar viendo, en la Biblia del pueblo judío, estaba el famoso Bar Bismat, que era una transferencia desde la niñez a la juventud. Y después había otra ceremonia donde se pasaba el niño a la adultez. Y en la Biblia en el Levítico están mencionados. Jesucristo pasó por esa etapa también, donde estaba mezclándose. Jesucristo, ¿se acuerda cuando se perdió? ¿Dónde estaba? Sí. Estaba en el templo. ¿Qué edad tenía? 12 años. Pero y no se nos menciona justamente que se perdió a los 6 años, 5 años. No, estaba con María. Pero en esa etapa, justamente, de los 12 estaba con su padre. Pero de los 12 en adelante, es ahí donde se producía la separación en una etapa de los padres, para poder empezar a relacionarse. A esa edad empezaban a participar en las sinagogas. Los niños entran muy jóvenes en las sinagogas, a los 12 años. Antes estaban con un maestro específico, un rabí que los preparaba. Los marcaba con identidad, género, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y sacaban el potencial de cada uno de ellos. Por eso, ahí cuando vemos de los 12 a los 14 años, por si acaso, en la historia judía, a los 12 las mujeres, a los 14 los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres son más lentos en su maduración. ¿Amén? ¿Tiene alguno se quedó pegado y todavía no madura alguno esposo? ¿Amén? De los 12 a los 14 años, ojalá justamente usted vaya marcando. En nuestro país hoy en día los 18 también es una edad. Por si acaso los 21 en otros países. Usted tiene que liberarlo y hacer la distinción. Me acuerdo cuando Benjamín, un día con él me junté y le regalamos un anillo. Y era para marcar su identidad en el sentido de que era su responsabilidad como hombre. Cuando a Benjamín le entregamos un anillo, ¿cierto?
Y le dije a mi hijo, toma, aquí tienes un anillo, desde ahora en adelante, este es un compromiso, primero de fidelidad en tu cuerpo, le dije yo. Yo le dije, yo quiero, y mi anhelo es que usted se case, llegue virgen al matrimonio. Le dije así. Y le dije, mira, este anillo, mientras tanto, nos estamos casando, comillas. Nos estamos casando los dos. Tú tienes que ser fiel a mí. Porque yo te estoy entregando este anillo. El anillo representa fidelidad. Pero también ese anillo, por si acaso, también reconoce que tú hoy en día, a la edad que te estoy entregando el anillo, 14 años, él también tiene que comprender, un niño de 14, 15 o 16 años, ¿puede dejar embarazada a una jovencita? Sí. Entonces ya no es un niño. Entonces, pero en la mente del niño, y sabiendo el potencial, tengo que hacerle ver en su concepto que él también tiene un potencial como para, comillas, echar a perder su vida o como para mejorar su vida. Él ya no es un niño. Y es uno de los errores de los padres que seguimos viendo a nuestros hijos como niños. 25 años todavía mi niño. A mi hijo yo le dije a él a la edad de los 14, 15 años, yo le dije, ya no eres un niño, eres un joven, puedes dejar embarazada a una niña. Le dije yo, si tú haces cosas que no son justamente correctas. Y le digo yo lo siguiente, y espero que así sea, en el nombre de Jesucristo. Le dije, el día que te cases, entrégame el anillo. Pero si te cuidaste y fuiste virgen. Porque si no me entregas el anillo, no vamos a hablar. Yo me voy a entender que lamentablemente no te cuidaste. Y yo no voy a decir nada. Ahora lo digo público, así que el día del matrimonio, estás pendiente de estar entregando el anillo, no estás entregando el anillo. A ver, eso por lo menos, ¿saben qué? A ustedes no hago parte de esto, porque él va a sentir una mayor responsabilidad ahora. ¿Va a estar pendiente usted el día del matrimonio del anillo? ¿Sí? Ahora capaz que lo hagan privado el matrimonio para no... Pero yo voy a saber ese día. Yo voy a saber ese día si mi hijo se cuidó o no se cuidó el día del matrimonio. No te digo que lo hagas igual, pero tú puedes crear algo similar. No puede ser un anillo, puede ser una cadena, puede ser un objeto, puede ser algo. Pero ¿sabes qué? Lo que estás haciendo en el hijo, le estás marcando la vida en forma positiva tremenda. Y le estás marcando justamente su potencial. Cuando tú ves a un niño de 14, 15 años, él mismo en su interior se está dando cuenta de que ya no es un niño, es un joven. Y si tú lo potencias y le dices buenas palabras, y acuérdate, Jesucristo, Dios tocó a Juan el Bautista, un ser humano, para que impactara la tierra y trajera el mensaje de la luz. Eso es lo que está diciendo el capítulo 1. Entonces ahora piénselo usted, soy yo, comilla, como que yo fuera Dios, en el sentido del ejemplo, que le estoy diciendo ahora a mi hijo, anda y quiero que impacte la vida de otro, pero es porque yo estoy impactando la vida de él. Eso es lo que Dios hizo de un comienzo. Donde usted esté, la Biblia dice, usted debe ser luz, usted es una luz donde esté, usted es la sal de la tierra, amén o no. Y de la sal de la tierra donde esté. Pero también dice que hay veces que se es hollada por los pies, la pisotean. Y es justamente porque hay padres también que pisotean la vida de sus hijos. Los elementos clave de la ceremonia de un cambio de etapa que ojalá la pueda vivir. Escuché también de Casi cuando escuché, también él nos contó acerca de la ceremonia que hizo con su hija. Yo todavía no llego a esa etapa, pero pronto va a ser. Entonces cuando mi hija Martina le llegue su primera menstruación, para mí, ¿sabes qué? Para mí es una celebración. Y es una celebración de que ya no es niñita, ahora es una joven con responsabilidad. Tengo que marcar ese día no como una tragedia, sino como algo positivo, porque ahora a esa edad ya también yo la puedo potenciar para cosas mayores.
Y quizás a esa edad vamos a hacer una ceremonia. Algunos lo miran como una tragedia. No, pero Dios lo estableció así. Amén. Entonces, darle un simbolismo que personifique los valores o propósitos que pretendemos que posee. O sea, haga algo simbólico en nuestros hijos. Y alguno podría decir, pero pastor, mi hijo tiene 20 y no hice nada. ¿Y por qué no lo puede hacer mañana? Mencionarle y reconocerle sus cualidades positivas del carácter al momento justamente de la ceremonia. Quizás podría recitarle algunas palabras proféticas, comillas proféticas, se está hablando en el buen sentido. Proféticas es justamente, espero que seas un gran varón de Dios. Espero que en el nombre del Señor no dejes de congregarte con tu familia cuando te vayas de nuestro lado. A eso se está refiriendo. En ese acto de ceremonia, confirmar su identidad de género, pronunciar bendiciones personales específicas de parte del papá y de la mamá, y liberarlos para que sean jóvenes adultos o adultos. Decirle a Benjamín ahora tiene 20 años, y ya lo hicimos a los 18, ya le dije, ya no eres un niño, eres un adulto, eres responsable. Ahora tienes que ver esto, tienes que hacer esto otro, tienes que cuidarte de esto. Porque hay que ir marcando justamente la identidad. Casi contó y aquí dejó graficado lo que él hizo con sus hijos. A los 20 años entregó un espejo, un símbolo del encuentro de su propia identidad, cómo se ve a sí mismo. Él contaba que a su hija le entregó un espejo a los 20 años. Otra edad, decirle, porque allá en Sudáfrica era a los 21 la mayoría de edad, entonces él a los 20 ya le dijo, de ahora en adelante, de aquí ya es tu propia vida, ya no velo por ti, comillas. Ahora tienes que tomar buenas decisiones, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? A los 30, él contaba que a su hijo a los 30 años, que ya estaba casado, dice que un día a los 30 años le regaló un cuchillo de estos de campaña, estos tipo Ramos, ¿se acuerda que? Y era justamente lo que apuntaba a él, era un símbolo de aventura, de ahora en un tiempo donde él tenía que traspasar los conocimientos a su hijo. Como y ahí él contaba que los llevaba a acampar, entonces era un símbolo para ellos como padre e hijo. Y el hijo ya estaba casado. Entonces te estoy tratando de hacer ver que no interesa la edad que tenga tu hijo, tú puedes seguir marcando y dándole una identidad. Quizás no sé, tengo a mi papá aquí presente, a lo mejor no lo ha pensado, pero, o mamá que está aquí presente, a lo mejor hoy en día me ve a mí con 40 y tantos años, a lo mejor a los 50 ustedes podrían decir, yo quiero que a los 50 mi hijo sea esto, le voy a regalar esto. Amén. Digo yo. Sí, mi papá me dice, sí, pero primero va a regalar allá primero, me dice. Allá para abajo. Pero ahora también los hijos podemos marcar la vida de nuestros padres. A los 50 una huella digital como símbolo, ¿se imaginan? Yo he visto a veces, ¿ha visto esas manitos de nuestros hijos? ¿Por qué no para los papás que tienen hijos de 40 o 50 años recordar quizás una manito ahí? Son símbolos simplemente. A los 70 una victoria, una corona de laurel, para recordar justamente de que ha llegado, ha cumplido la victoria. ¿Por qué 70? Porque el Señor dijo que 70 y los más robustos, 80. La 70 es la edad que Dios estableció que un hombre ha vivido lo suficiente. Puede llegar a más, amén, y esa es una bendición. Pero Dios dijo 70 y 80 los más robustos. Y los que han pasado 80 crecen con una piedra en el pecho. Que ha tenido padres que han superado esa edad. Por eso hoy en día, sea directo con tus hijos. Sé directo con la gente que te rodea. Yo por eso puedo impactar la vida de la gente alrededor de nosotros. Sé que no es primordial
Pero por ejemplo, hay una jovencita aquí chiquitita, no les voy a decir su nombre, pero es bien crespida y chiquitita y mandona. Llega el día domingo y lo primero que yo la veo, yo siempre digo, qué hermosa te ves, preciosa, qué linda, qué lindo tu vestido, le digo. Sí, todos los domingos que puedo, siempre le digo lo mismo. Y yo sé que está en una edad donde su mamá es impacto. Pero ¿saben qué? ¿Qué pasa en esa vida de esa niña? Va a ser diferente a otras niñas. ¿Y es porque alguien le dice aquello? Y yo lo hago obviamente con una intención, porque también conozco su realidad, porque ella tiene un papá que es minero. Y a lo mejor usted no comprende eso, pero ser hijo de minero es una vida muy especial. Y si usted no se da cuenta, para los que son hijos de minero, los que no son hijos de minero, te quiero decir que los hijos de minero ven la mitad de su vida a su padre, con respecto a la que tú tienes todos los días a tu padre. Entonces por eso yo trato a esos hijos pequeños de minero, estar constantemente dándole un aliento. Porque por 7 días no está su papá y su papá no le va a decir qué lindo, o qué varonil te ves, o qué hermoso este traje que lleva, qué bien esa corbata que te queda. Usted lo puede hacer. La iglesia es una comunidad y en la comunidad tenemos que alentarnos, dice la Biblia, unos a otros. Entonces, tarea para la casa: converse con su señora en estos días y pregúntense cuáles son los potenciales que ustedes ven de sus hijos, y sean intencionales a la hora de anunciarlos o hablarlos. Carolina, no está Martina aquí. ¿Un potencial de Martina? Que ella me ayuda en todo lo necesario, y es súper guapatera, está siempre preocupada de los niños y me apoya en todo. Ya, pongámonos de acuerdo en qué vamos a decirle esta semana. Que apoya mucho en todo. Ok, entonces se da cuenta que eso es lo que vamos a reforzar con ella esta semana. Eso haga, por favor, si puede hacer una lista con sus hijos y empezar a tratar el potencial de ellos. Ahí está el joven preguntando, ¿qué ven en mí? No, eres desordenado. No le digo que es desordenado. El potencial. No importa la edad. Muy bien, Eli, muy buena tu pregunta. ¿Tarea para ustedes dos? Para mi papá y mi mamá. ¿Qué potencial? Porque a lo mejor ya yo te digo, uno está grande, pero ¿qué potencial ven en sus nietos que ustedes podrían realizar cuando los vean? O en el caso tuyo, que tu hija ya grande, lo mismo. Tienes esa oportunidad. Yo tengo hijos de la misma edad. Entonces, tarea. Y hágalo en esta semana. Comprométase de aquí en adelante. No se olvide, tus hijos pueden ser y hacer cosas mayores de las que tú has hecho. Eso fue lo que Dios dijo de ti. ¿Y por qué tú no puedes decir eso de tus hijos? Amén. Entonces, ¿cuál es la tarea? Eso es eliminar ese mensaje. Vamos a darle felicidad. Señor, gracias, Padre, te damos, Señor, por este estudio que estamos realizando. Yo sé, Señor, que son cosas que hemos escuchado siempre. Y no solamente los mensajes o a veces una lectura, pero son cosas que a veces olvidamos y dejamos de hacer. Por eso, Dios, en el nombre de Jesucristo en esta noche, por favor, ayúdanos, te pido como Padre, ayúdanos a ver más allá de que nuestros ojos están mirando. Poder ver cuáles son las fortalezas de nuestros hijos. También ver las debilidades de ellos, pero para poder potenciar y mejorar aquellas áreas. Ayúdanos, Señor, a quitar de nuestra boca el pesimismo hacia ellos, la forma como a veces los miramos, siendo que tú a nosotros nos ves como especial tesoro, siendo de que tú a nosotros nos ves que somos capaces de hacer cosas más grandes de las que tú hiciste, Señor. Lo único que tú querías, Dios, es que se traspase lo que tú eres en nosotros,
y nosotros traspasarlo a otros. Y tenemos esa posibilidad con nuestros hijos, con nuestra gente cercana. Señor, también, quizás si miramos al pasado también, aprovechamos, Dios, de pedir perdón a veces por juzgar a nuestro pasado, a nuestros padres, porque nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron. Pero hoy en día nosotros tenemos mayor responsabilidad, Señor, al escuchar y ser enseñados a poder hacer aquello que ellos no sabían cómo hacerlo. Por eso, Señor, gracias porque nos das una oportunidad de crecer y hacer lo mejor en nuestra vida y poder comprender que nuestros hijos tienen en todo sentido ser mayores que nosotros, porque te tenemos a ti como Padre, que es nuestro inspirador, y porque tenemos la Santa Palabra, la cual nos transforma y podemos transformar a otros, Señor, por nuestro consejo. Así que, Padre mío, simplemente ayúdanos. Ayuda a nuestros hijos a comprender también que tienen que ir marcando edades en sus vidas. Y si hay alguna familia en esta noche que quizás puede tomar un ejemplo, simplemente de hacer una ceremonia con sus hijos y marcar la vida de ellos de una etapa, de cambio de etapa, vas a crear hijos más responsables, hijos también que su mente cambie y para que saquen el mayor potencial de ellos. Gracias, Padre. Bendice cada familia representada en este lugar. Y sabemos, Dios, que cuando se mejora la familia, sé también que se mejora una sociedad. Bendice Dios a cada uno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.